Representativa de la población nacional urbana del país. La encuesta panel, realizada por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, permite caracterizar los principales patrones de estabilidad y cambio que han experimentado las creencias, actitudes y percepciones que tienen las y los chilenos respecto a distintas dimensiones de la convivencia y del conflicto en la sociedad a lo largo del tiempo. Estadísticas en temas tales como percepción de inseguridad, estigmatización y criminalidad, brechas de género en pobreza y salud mental, movimientos sociales y participación política, relaciones entre chilenos e inmigrantes, estigma territorial y cohesión social serán presentados por integrantes del equipo El SOC. Para ello tenemos dos presentadores muy bien dispuestos para hacer la presentación hoy día, Roberto González y Matías Baxter. Roberto González es investigador COES, coordinador principal del estudio panel y profesor titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Matías Baxter es investigador asociado de la línea Conflicto Político y Social de COES y profesor asistente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para comentar este estudio hemos convocado a María Angélica Bulnes, periodista de Tele 13 Radio y exdirectora de Tendencias del diario La Tercera, quien además es magíster en Ciencia Política y Comunicación del LSI. Y también a Roberto Méndez, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de fundador y expresidente de la encuesta Adimark. Contar con información de panel nos permite abordar preguntas de una perspectiva dinámica. Esta base de datos quedará prontamente disponible a la comunidad científica nacional. Con esto, COES continúa contribuyendo al desarrollo e investigación de frontera en las ciencias sociales del país. Muchas gracias por estar acá y dejo entonces al primer presentador, Roberto González. Muchas gracias. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar acá para compartir los resultados de este estudio que ya Dante viene informando. Ok, importante mencionar que en el COES coexisten 4 instituciones, Universidad de Chile, Universidad Católica, la Universidad Diego Portales y la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes juntos hemos hecho esta iniciativa por ya 3 años, en realidad 4 si pensamos todo el tiempo que nos tomó diseñarla, y obviamente contamos con el apoyo importante que nos brinda CONICYT en el programa FONDAP. Quiero particularmente resaltar el trabajo del equipo que ha estado comandando el desarrollo de esta presentación y del informe que va a estar disponible al completar la presentación de hoy, y especialmente a Benjamín Muñoz y Alejandro Plaza. Alejandro está acá, Benjamín tiene un tema de salud que va a llegar un poco más tarde, pero especialmente a ellos quienes han hecho posible con un esfuerzo enorme y un trabajo realmente de alta calidad para poder presentar los resultados. Yo se lo agradezco aquí en público porque nos hemos sentido tremendamente acompañados, todo el equipo académico, la gente que forma parte del directorio y obviamente todos los colaboradores que hemos estado con esta iniciativa. Es importante caracterizar en general lo que busca el SOC. Como es un estudio panel en los mismos individuos, lo que tratamos de explicar es cambio en el tiempo. Obviamente hay fenómenos que van a evolucionar y otros van a ser estáticos. La pregunta es con qué se relacionan esos cambios o esa estabilidad. Es algo importante de entender justamente lo que hemos llamado creencias, actitudes, percepciones y conductas que tenemos chilenas y chilenos en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. En lo específico, en este informe hemos puesto énfasis en algunos temas como los que mencionábamos de la convivencia en los barrios, la satisfacción de los residentes y los conflictos que se perciben, así como la relación que tenemos chilenas y chilenos con los inmigrantes. Vamos a hablar en particular de la migración peruana y haitiana, la distribución de los ingresos y cómo esto da origen a una dinámica que hemos establecido para hablar de los cambios que experimentan los indicadores de pobreza y la importancia que tienen las redes de apoyo social en esa materia. Vamos por primera vez a profundizar el tema de la salud mental, poniendo especial énfasis, foco en los temas de la depresión y cómo eso influye en la vida de las personas y cómo varía en función de factores importantes como la educación, el género y otros indicadores como el desempleo, por ejemplo. Vamos a adentrarnos en un módulo muy completo y probablemente es el módulo más
amplio que cubre en general este reporte en esta oportunidad, que es lo que hemos llamado la estabilidad de las preferencias políticas, cómo se expresa y se manifiesta las distintas formas de participación a través del voto y las elecciones presidenciales. Dado que en un enfoque panel vamos a ver la consistencia entre lo que las personas dicen que van a hacer y lo que efectivamente hacen una vez que ocurren, por ejemplo, las elecciones, y con qué se relaciona eso. Vamos a abordar un tema que ha estado presente en nuestra agenda, no solo la de COE, sino que a nivel nacional y también a nivel internacional, la importancia que tienen los movimientos sociales y las acciones colectivas en general vinculadas a los temas de cambio social. Vamos a abordar un tema que ha sido muy patente, no solo en la experiencia revelada a través de la presencia política, en el Parlamento o en la agenda que está existiendo en los últimos años, cómo emerge el Frente Amplio y cómo se configura como una de las fuerzas políticas importantes, especialmente post-movimientos sociales 2011. Vamos finalmente a hablar acerca de las actitudes hacia el régimen democrático y las implicancias que tiene eso respecto de los líderes y la emergencia de líderes políticos en el tiempo. Desde el punto de vista del diseño metodológico, es importante recalcar la idea que este es un estudio que repetimos anualmente. Esperamos llegar a tener idealmente una década de mediciones a lo largo del tiempo. Tenemos 2 muestras que hemos estado siguiendo, una que tiene ya 3 años, lo vamos a ver en un dibujo ahora, y otra que tiene 1 año de medición, que lo hemos llamado una muestra de refresco, que justamente nos permite abordar los temas de atrición. Todo el diseño muestral es multietápico y tiene un mecanismo probabilístico y estratificado según el tamaño de las ciudades y por conglomerados. La selección primero se hizo de las grandes ciudades, hay 40 ciudades organizadas según sus tamaños, partiendo de las ciudades más pequeñas con 10.000 habitantes, subiendo a 30.000, 100.000 y las grandes ciudades. Luego dentro de las ciudades seleccionamos manzanas, dentro de esas viviendas y dentro de esos participantes de nuestros estudios, todo en esta etapa con modelamientos, con procedimientos aleatorios. Eso es muy importante para hablar de la representatividad justamente de nuestra muestra. Esta muestra, y eso es muy importante tener en cuenta para efectos de los resultados, es una muestra que tiene representación de la población conformada con personas entre 18 y 75 años, todos residentes y que viven en ciudades, en zonas urbanas, y esto es muy importante, no están representados los sectores rurales, y esto corresponde a aproximadamente el 77% de la población, con un 93% de la representación urbana. La encuesta es cara a cara, y esto se hizo a través de un medio de una tablet. Esto tiene implicancias re importantes desde el punto de vista de la calidad de la información, pero también desde el punto de vista de la extensión de estas cuentas, que como ustedes se van a dar cuenta, es amplia y por sobre el promedio de lo que dura la encuesta, en torno a 1 hora. Una de las buenas noticias que tenemos es que ELSOC a lo largo de sus años ha tenido niveles de atrición, de pérdida muestral, por debajo de lo que normalmente se estima en los estudios de panel, que está en torno al 20%. Esto es una buena noticia porque también nos garantiza tener estabilidad de las mismas personas a lo largo de los años. Otro aspecto muy fundamental es que este estudio fue sometido a los estándares de la exigencia de los comités de ética. Por tanto, todas las personas que participan consintieron para formar parte de este estudio a lo largo de los años de manera voluntaria, y obviamente nosotros garantizamos la confidencialidad en el manejo de la información y nunca la individualizamos. Un criterio muy fundamental. Como ustedes pueden ver, en esta figura se ilustra los años que vamos a reportar. Todas las cajas que están en rojo es lo que vamos a reportar en los resultados de este informe. Actualmente, mientras conversamos, hay gente que hoy día está levantando datos de nuestra cuarta ola. En estas 2 muestras, esto es lo que nos referimos como la muestra de seguimiento. Quiere decir que en el futuro, esperamos verlos también, vamos a poder seguir alimentando la discusión de los cambios que ocurren en Chile. La composición de la muestra, y esto es importante, vamos a fijar el tiempo 1, la primera medición. Esta muestra obviamente ha ido evolucionando en el tiempo, pero esto es básicamente la composición que tenemos en la primera medición, habiendo un predominio un poco más alto de mujeres en la composición. Ciertamente hay una presencia importante de jóvenes, en menor proporción de gente más adulta, pero es una distribución de las personas que participan en ELSOC. También están representados los niveles de escolarización. Vamos a hablar bastante de esta variable en este reporte y lo que viene en un rato en el reporte más completo, y de la distribución de las religiones
como otro de los indicadores que tenemos en nuestra muestra. Esto simplemente para que ustedes tengan una visión general de quiénes han estado participando. Desde el punto de vista de la distribución espacial, aquí tenemos las grandes ciudades, las ciudades de Santiago, Concepción y Valparaíso. Después las grandes ciudades, recuerden que estamos hablando de más de 100.000 habitantes, y ciudades pequeñas y medianas que corresponden entre 30.000 y mínimo 10.000 personas. Vamos a entrar entonces ahora a los contenidos, los resultados. Como les digo, todo esto está en un detalle mucho más específico en el reporte que va a estar disponible a partir del cierre de este evento. En lo que se refiere a los niveles de conflicto y cohesión en nuestro primer módulo, ¿con qué frecuencia nuestros ciudadanos experimentan algún grado de sentimientos de incomodidad, tensión, malestar por problemas asociados en sus barrios, sus vecinos? Tiene que ver con la tendencia de animales, el tema de que exista basura o tensión o conflictos con los vecinos. Si ustedes se fijan, primero, los niveles de conflictividad en general son relativamente bajos, lo cual es una buena noticia desde el punto de vista de lo que nosotros estudiamos. Aún así, hay variaciones entre las zonas cuando uno compara, por ejemplo, el norte con el sur y el centro. Claramente vemos que en general el sur tiene menores niveles de percepción de conflictividad en los barrios entre los vecinos. Además vemos que no hay grandes variaciones según este gran criterio de las macro zonas geográficas. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un zoom ahora de la perspectiva de las zonas de las residencias, las urbes, ustedes van a empezar a constatar algunas cosas importantes. Primero, las grandes ciudades es donde se exhiben en general niveles más altos respecto a las ciudades más pequeñas, donde había, si ustedes se fijan, un decremento en el nivel de tensión. Hay fluctuaciones también en las ciudades pequeñas donde ha habido una fluctuación a mantener una línea base más o menos equivalente al tiempo 1. Gran Valparaíso relativamente estable y en Gran Concepción un aumento. Todas esas figuras están detalladas en el informe. Esos cambios que se observan en el tiempo son significativos. Pero aún quiero recalcar la idea que siempre estamos hablando de niveles relativamente bajos. Aún así, cuando nosotros ahora nos adentramos a entender cómo creen que las personas evalúan su barrio, esto es lo que los urbanistas y los geógrafos que trabajan en el tema de lo que se llama la estigmatización de los barrios, aquí tenemos también un aspecto importante que en alguna medida viene a reflejar lo que venía pasando. Vemos que en general lo que las personas perciben de los barrios en que uno vive, no estamos hablando de lo que yo pienso de mi barrio, sino lo que pienso otros perciben en mi barrio. Por eso es un indicador de estigmatización. Las personas que viven en el norte tienden a concebir que sus barrios son en niveles relativos más estigmatizados que las personas en el centro del sur y del sur. Sin embargo, nuevamente lo que vemos es que estos no son niveles que varían mucho en función de esta distribución. Cuando lo analizamos ahora desde el punto de vista de la residencia, de las urbes, aquí vamos a notar cambios importantes que ocurren en el tiempo. Por ejemplo, Valparaíso experimenta una disminución sustantiva en los niveles de estigmatización en los barrios. Interesante pregunta. ¿Y qué ha pasado en Valparaíso para explicar esos cambios? Si ustedes se fijan, en cambio, Gran Concepción ha ido teniendo un aumento gradual, y aquí incluso en las ciudades pequeñas también. Esto habla también del dinamismo de lo que ocurre en lo que se refiere a la percepción de estigmatización. Por otro lado, esto es otra dimensión que evaluamos, que es cuánto confían las personas en sus vecinos. Recién hablábamos de la estigmatización y del conflicto con los vecinos. Primera noticia, es importante que los niveles de confianza en general no son muy altos. ¿Cuánto confía uno en sus vecinos? Además experimenta, si ustedes quieren, una variación, siendo el norte nuevamente donde los niveles de confianza en términos globales son más bajos comparados con la zona centro y el sur. Algunos de estos cambios no son significativos, sin embargo, a lo largo del tiempo, pero en el centro-sur, por ejemplo, se observan diferencias significativas importantes. Cuando analizamos ahora la relación de la inseguridad, los niveles de inseguridad percibidos, se creó un indicador específico que combina varios elementos de la inseguridad. Nuevamente, importante ver que en el norte aparecen niveles de percepción de inseguridad relativamente distintos a los que se observa en el sur, en el centro, y aún así, sin embargo, hay una caída importante de los niveles de insegurización en esta materia. Ciertamente uno de los temas que más ha capturado el interés de la ciudadanía en los últimos años ha sido el tema de la migración.
cómo los chilenos, recuerden que en este estudio hablan esencialmente chilenos y chilenas, no tenemos presencia de grupos migrantes, al menos en este estudio, pero nos interesa comprender la manera en que los chilenos nos relacionamos y cómo interactuamos respecto de los migrantes. Vamos a mirar dos de los indicadores que ya habíamos reportado el primer año. ¿En qué medida la presencia de los migrantes estimula, promueve sentimientos de amenaza realista o simbólica? Cuando hablamos de realismo, estamos hablando de la percepción, por ejemplo, que algunos chilenos tienen respecto a los inmigrantes van a incrementar el desempleo, nos van a quitar nuestros puestos de trabajo, o simbólica, alude a cómo puede cambiar la identidad de los chilenos, los valores, los principios que nos guían. Estos niveles de amenaza los vamos a relacionar respecto a una literatura que ha estado por años conectada con los cambios en las actitudes de la amenaza, y nos referimos a la experiencia de contacto. Cómo la frecuencia y la calidad del contacto que establecen los chilenos puede tener un impacto negativo en lo que se refiere a la reducción de la amenaza y al mismo tiempo incrementar la confianza hacia ellos. Veamos lo que los datos nos revelan. Importantemente, a medida que aumenta, fíjense, la calidad del contacto, siendo las barras verdes más calidad, disminuye de manera sistemática la percepción de amenaza realista. Quiere decir que el mero hecho de que los chilenos reporten tener buena calidad, esos indicadores de amenaza que son, si ustedes miran en general, relativamente altos, cambian sustantivamente a medida que las personas se empiezan a vincular de manera más directa y de buena calidad con los migrantes. Algo equivalente aparece con la frecuencia de contacto y los niveles de confianza hacia los migrantes. Cómo aumenta de manera sistemática en el tiempo y independiente de qué grupo estemos hablando, a medida que los chilenos tienen más contacto con los migrantes, en general aumentan los niveles de confianza. Refuerza esta idea de la interacción social como un driver muy fundamental en este proceso. Y la pregunta obvia es de qué depende que nosotros, aquí y en cualquier parte en realidad, en parte queramos tener o iniciar contactos con otros. Una de las literaturas más relevantes que se ha estado estudiando en términos de fuente de influencia es la percepción de las normas. Y hablamos de normas percibidas porque no son factuales desde el punto de vista que uno pueda corroborarlas. Pero el hecho de que uno perciba otros de la red cercana valoran o estimulan que uno tenga contacto puede impactar en la frecuencia y calidad de contacto. En otras palabras, los chilenos podemos cambiar la manera en que nos juntamos y la manera en que reportamos la calidad en función de las normas. Y efectivamente eso fue lo que constatamos en todos los años y de manera sistemática, que a medida que estamos rodeados por familias y amigos que valoran o estimulan que uno tenga contacto, efectivamente la gente se junta más, reporta más contacto con las personas. Esto es decir, aumenta la frecuencia de contacto con el mero hecho de percibir que eso sea así. Nos vamos a mover a otro ámbito ahora, que ciertamente aborda uno de los temas más centrales que tiene este reporte, y que alude al tema de los ingresos y la pobreza en general, la dinámica de la pobreza. Quiero aquí enfatizar algo muy importante que está muy descrito en el informe global que presentamos hoy día, que los indicadores de ingresos, a diferencia de lo que tienen otros estudios más complejos que están y existen en Chile, como la encuesta CACEN y los estudios panel CACEN, él sostiene sesgos desde el punto de vista, uno, de la cantidad de indicadores de ingresos. Dos, recuerden, aquí no está representada la población rural, y eso es muy importante tener en cuenta. Y tres, obviamente hay una sobrerepresentación de personas con niveles educacionales más altos. Entonces, todo esto les anticipo para que nadie saque cálculos específicos que vaya a generalizar esto al resto de la población. Esto es muy particular a este grupo. Aún así, lo que muestran estos resultados, por ejemplo, que aún persisten, y estas son diferencias estadísticas significativas, la brecha que se ha documentado en múltiples estudios dentro y fuera del país a propósito de los ingresos entre hombres y mujeres. No hay diferencia significativa en estas dos poblaciones. Recuerden, sin embargo, que la población indígena no contempla a la población rural. Otro dato que no representa ningún hallazgo desde el punto de vista de lo novedoso que es, pero sí viene a validar en alguna medida la tendencia que existe en ELSO, es el significativo aumento que reportan nuestros participantes de los niveles de ingreso a medida que aumentan los niveles de escolarización. Esto es un hallazgo que está muy documentado, pero está en línea con lo que nosotros hemos estado indicando todo el tiempo, el capital importante que representan los niveles de educación
en relación a los ingresos que declaran las personas y probablemente la importancia que tiene por el alto nivel de expectativa de las familias que sus hijos estudien en la educación superior. Antes de presentar lo que viene, uno de los aspectos distintivos que tiene este estudio, al ser un estudio longitudinal con los mismos individuos, nos permitió crear una serie de indicadores para hablar de la dinámica o de movilidad de la pobreza. Para eso, nosotros nos basamos en la manera como el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia estiman, con métodos específicos, a través del ingreso per cápita hogar, cómo se componen los niveles de pobreza en nuestra muestra. Y lo que encontramos esencialmente, y esto creo que es uno de los datos más relevantes que tiene este estudio, si ustedes se fijan en el extremo de la tabla, están las que sistemáticamente se declaran estar no en situación de pobreza todo el tiempo, un 54% de nuestra muestra. En este otro extremo, en torno a un 9%, de acuerdo a los ingresos que declaran, sistemáticamente el tiempo se encuentran en niveles de pobreza permanente. Pero este 37% que agrupa todas estas condiciones, hablan del dinamismo que tiene la pobreza. Personas que estaban en situación de pobreza y después dejan de estarlo, personas que no eran pobres y después dejan de estarlo y así sucesivamente. Entonces son movimientos de las distintas trayectorias, si ustedes quieren, de cómo se expresan las magnitudes de estos cambios. Más allá de saber que es un 3 o un 9%, lo que hay es en torno a un 37% de este estudio que muestra ese dinamismo. Lo importante es que quisimos ver con qué se relaciona este dinamismo. Este dinamismo, como lo van a ver en el informe más completo, está relacionado con la calidad del empleo, está relacionado con los niveles educacionales, con los ingresos, obviamente. Estos resultados incluso existen a propósito de haber controlado por una serie de factores que vamos a ver ahora. Lo importante es que revela algo muy sistemático. La brecha que hay en los niveles de pobreza entre hombres y mujeres no solo se constata esta diferencia de ingresos que veníamos conociendo en Chile por mucho tiempo, sino que además el dinamismo de la pobreza es marcadamente más alto en las mujeres. Esto habiendo controlado por todos los indicadores más clásicos, educacionales, de ingreso, calidad del empleo y otros, muestra esta brecha que sigue siendo un problema muy importante en nuestro país. Uno de los elementos que se ha discutido, acá está el profesor Vicente Espinosa, Matías ha trabajado y otros colegas dentro y fuera del país, han analizado la importancia que tienen las redes sociales, ese capital social que existe en la conexión con otro, inspirado en la idea fundamental que las sociedades más cohesionadas tienen relaciones sociales suficientes y de buena calidad que garantizan este activo que les permite a las personas, cuando están en situación de más vulnerabilidad, salir adelante. Cuando hablamos de redes, estamos hablando de estos grandes mundos. Uno, aquellas redes que son más amplias, más externas, aquellas que representan a los que conocemos, y versus las redes más íntimas, aquellas que son primarias para las personas, como nuestros amigos, nuestras personas más cercanas. Esas redes constituyen en esta literatura un soporte que justamente permite compensar, si ustedes quieren, o contribuir a que las personas salgan de la situación de vulnerabilidad. Y ese fue el análisis que a continuación les muestro. Sistemáticamente encontramos una relación inversa. A medida que las personas se encuentran de manera más estable en los niveles de pobreza, declaran tener redes de conocidos, estas redes más extensas, expandidas, en menor proporción a lo que declaran las personas que no están en situación de pobreza. Es decir, los niveles de pobreza están relacionados con un menor capital social, entendido como cantidad de conocidos o redes de apoyo. Esto lo replicamos nuevamente en el 2018 con el mismo patrón de resultados. Ahora, si analizamos la red cercana, los amigos, ese grupo que es tan relevante, que muchas veces nos ayuda a salir de la adversidad, fíjense, nuevamente, si ustedes ponen atención en estas barras azules, cómo aumenta de manera sustantiva la ausencia de redes de amigos a medida que se hace más estable la pobreza. En otras palabras, tenemos una precaución muy importante desde el punto de vista de la pobreza. El dinamismo de la pobreza está relacionado con la falta de capital social y de redes de apoyo para sobrellevarla. Finalmente, dentro del último módulo, antes de dar la palabra a Matías, les anticipaba que ELSOC también ha considerado el análisis de la salud mental.
Sabemos que la salud mental se ha transformado también en un issue muy reciente en la discusión de los movimientos sociales, en educación superior, por ejemplo, donde el tema de la depresión ha ocupado un espacio muy relevante. Nosotros, en colaboración con el Centro MIDAP y otras instituciones, hemos conectado el mundo de la salud mental y ocupamos una batería que es ampliamente conocida en el mundo de la salud mental, que los participantes de ELSO respondieron ellos mismos a través del tablet que les pasamos. Las preguntas no las hacía el entrevistador, de manera que la persona pudiera libremente decidir sin estar expuesta a la presión que puede significar que el propio entrevistador genere cuando le haga preguntas más delicadas referidas a la depresión, que son una escala de 9 indicadores referidos a los trastornos del sueño, ánimo y otros indicadores clásicos de esta literatura. ¿Qué quiero mostrar en primer término? En general, si ustedes se fijan en la evolución a lo largo del tiempo, estos indicadores que representan los niveles de depresión moderada y moderada severa o severa, que son los que más nos preocupan desde el punto de vista de la salud mental, gradualmente han tenido un incremento en el tiempo. Eso es preocupante. Recuerden, está siempre representado en esta muestra. Ha habido un incremento gradual en los niveles más complejos de la depresión. Sin embargo, lamentablemente, esto también se ha reflejado en una brecha que afecta más a las mujeres. Si ustedes se fijan, la proporción de moderados y moderados severos en relación a los hombres y las mujeres a lo largo del tiempo también revelan esta brecha. No solo en temas de ingresos, no solo en temas de pobreza, también hay un tema relacionado con la depresión. Al analizar esto, además en función de los niveles de educación en el tiempo, nuevamente constatamos que los niveles de menor escolarización tienen en general niveles más altos de síntomas depresivos moderados o moderados y severos. Entonces hay también una conexión que los niveles de salud mental mejoran relativamente en el tiempo en función de educación superior. Aún así, esta medida nos habla de la importancia de este tema en nuestra población. Y finalmente, algo que ha sido tan contextual a la discusión que hay hoy día, analizamos en relación a la cantidad de las horas de jornada laboral, que está en la discusión muy vigente, y aquí, fíjense, tenemos la diferencia entre hombre y mujer el año 2016 y 2018. Lo que vamos a constatar que en el caso de los hombres, cuando tenemos altos niveles de horas de trabajo, los niveles de depresión moderada o severa son proporcionalmente más bajos que en el caso de las mujeres. En el caso del 2018 se reproduce un esquema similar. Nuevamente, la sobrecarga que implica mayores horas de trabajo en general entre hombres y mujeres es mayor en el caso de las mujeres para experimentar niveles de depresión. Con esto le voy a dar la pasada ahora a Matías, que converge en la segunda parte de esta presentación. Buenos días, gracias a todos por su presencia. Yo les voy a dar un zoom político, de alguna forma, ¿no? Y tenemos en la encuesta del SOC un conjunto de baterías e ítems sobre comportamiento, percepciones y creencias bastante abultado y que se ha aplicado también en forma longitudinal, de modo que hemos recabado información bastante rica sobre esta dimensión de la vida social. Un preámbulo previo, les vamos bajo el concepto de preferencias políticas, estamos englobando ítems de encuesta que apuntan a conducta, participación convencional como no convencional, actitudes, vamos a conocer un poco la estructura ideológica de los chilenos y su estabilidad en el tiempo, identificación partidaria, interés en política, actitud hacia el voto y muchas cosas más. Y también tenemos propiamente el aspecto más evaluativo, si se quiere, más instrumental de la vida política, donde los ciudadanos evalúan cómo se desempeñan las instituciones, cuál es su nivel de satisfacción con el funcionamiento de las instituciones. Ahora les vamos a mostrar un poco la punta del iceberg, ¿no es cierto? Podríamos estar horas y horas mostrando los resultados, pero para eso me adelanto y los invito a descargar el informe, que tiene información bastante rica. Como un preámbulo o un segundo preámbulo, les voy a dar una idea, les vamos a mostrar algunas diapos que son un poco más abstractas en términos de capturar dinámicas de cambio. Entonces, para dar una idea como más material de qué hablamos cuando estamos pensando en estabilidad, está esta representación.
donde tenemos 4 personas hipotéticas que no existen, pero que reflejan distintos patrones de estabilidad o inestabilidad de sus respuestas en el tiempo. El primer caso es Jimena, que es una persona, cuando le preguntan si se identifica con un partido político en el año 2012, 17, 18, sistemáticamente dice que sí, ¿no es cierto? Entonces, Jimena representa una persona que es muy estable en su identificación partidaria, como podría hacerlo con respecto a otras dimensiones políticas. Ignacio también es una persona muy estable, pero no se identifica nunca, ¿no es cierto? Pero acá, más que importarnos si se identifican mucho o poco, nos importa si se identifican de forma estable o inestable. En cambio, Viviana y Hernán son personas más inestables, en el sentido que en alguna ocasión se pueden identificar y en otras dejan de identificarse. Hay variadas formas de sintetizar el nivel de estabilidad de las actitudes, creencias y comportamientos de las personas. Uno es lo que se llama la correlación de intraclase, que es este estadístico que va de 0 a 1. 0 representa una persona como Hernán, ¿no es cierto?, que siempre dice algo diferente. En cambio, el 1 es una persona como Jimena, que siempre va a decir lo mismo ola tras ola, ¿ya? Entonces, tenemos variados indicadores de comportamiento, actitudes, confianza, apoyo a la democracia, etc. Y también tenemos el contraste con variables, entre comillas, duras, ¿no es cierto?, que serían las que uno presumiblemente esperaría que varían menos en el tiempo, como la edad, la identificación de género o sexo, afiliación religiosa, el nivel educacional. Y ahí uno puede ver que todos estos 4 indicadores no son perfectas al nivel de estabilidad, pero es muy cercana al número 1, ¿no es cierto? En contraste, entonces, uno puede ver, bueno, cómo se comporta el mundo político o las actitudes políticas contra estos 4 indicadores sociodemográficos. Y ahí hay bastante variación en los patrones, pero uno puede ver algunas tendencias bien interesantes. A modo de ejemplo, por algún motivo que no hemos logrado descifrar del todo, quizás sea interesante abordar en la sección de preguntas, los indicadores de participación política no convencional son muy estables, ¿no es cierto? Tenemos un poco más de insight sobre eso, ¿no es cierto? Pero es re interesante. Después hay 2 indicadores claves en la literatura sobre comportamiento político, que es identificación ideológica, una escala izquierda-derecha, y interés en política. Hay mucha literatura internacional que dice que estos 2 deben ser 2 ámbitos muy estables del comportamiento, y el SOC reafirma eso para el caso de la sociedad chilena. Después tenemos algunos indicadores de afección política, si habla política, si se identifica con partidos, que ya tienen niveles intermedios de estabilidad. ¿Sí? Es decir, cuando se habla como identificación con partidos, podríamos decir que Viviana y Hernán son más chileno promedio que Jimena o Ignacio, de alguna forma representarlo, ¿no? Y finalmente, donde vemos ya los menores niveles de estabilidad, generalmente apuntan hacia las variables más evaluativas: satisfacción con la democracia, confianza en las instituciones, lo que habla de un componente relativamente racional en el juicio de los chilenos sobre instituciones políticas. No voy a confiar en forma ciega, o quizás no voy a desconfiar en forma majadera, sino voy a confiar o desconfiar en función del funcionamiento y del desempeño que estas instituciones logran alcanzar. Una variable que sistemática, algo que adelantó Roberto en forma previa, fue que una variable que sistemáticamente incide en el comportamiento de los chilenos a su nivel educacional. Cuando se trata de las variables de identificación y comportamiento político, vemos lo mismo. A medida que las personas alcanzan mayores niveles educacionales, independiente del motivo por el cual lograron hacer eso, uno puede sistemáticamente ver un aumento, alzas importantes en los niveles de estabilidad de sus preferencias políticas, ¿no es cierto? Acá el caso quizás más emblemático es la identificación con izquierda-derecha. Las personas básicamente que tienen nivel educacional universitario, si son de izquierda, más allá, si esto está medido a través de una escala de 10 puntos, 1 izquierda, 10 derecha, donde se ubica usted personalmente. Las personas con estudio universitario sistemáticamente, si son de izquierda, van a estar en el 1, el 2, el 3, por ahí dando vueltas, ¿no es cierto? Los de derecha van a estar en el 7, 8, 9 sistemáticamente. En cambio, vemos mayor movilidad en la identificación ideológica entre las personas con menos niveles educacionales. Esto es muy importante porque esto también habla del nivel de estabilidad, por ejemplo, de volatilidad que se puede producir a nivel agregado en elecciones nacionales. Si uno tiene un electorado con fuertes identificaciones ideológicas, va a haber a nivel elección tras elección pocos vaivenes políticos muy marcados. Si tenemos identificación ideológica inestable, probablemente la gente se mueva más de un lado a otro.
con todas las repercusiones que eso puede tener sobre el sistema político. Pero no todos los indicadores que tenemos disponibles funcionan de esta forma. Hay otro conjunto de indicadores, justamente aquellos que tenían a nivel global los niveles más elevados de estabilidad, donde vemos que es al revés el patrón. Las personas con menores niveles educacionales son más consistentes en el tiempo en términos de reportar su nivel de participación en forma de en asistencia a marcha, en expresión de opinión en redes sociales y en participación en huelga, que las personas que tienen mayores niveles de educación. Algo de esto, no todo, pero algo de esto se refleja el hecho que las personas con bajos niveles educacionales en Chile, que tienen nivel de educación, de logro educacional de básica, completa o menos, asisten muy poco a marchas, usan muy poco las redes sociales para opinar y participan muy poco en huelga. Entonces, sistemáticamente estas personas están diciéndole año tras año no, o nunca, nunca, nunca a estas preguntas. Así como tenemos un amplio repertorio de variables, pero algunas de las que naturalmente generan más interés es la participación electoral. Como toda encuesta de opinión pública, preguntamos a las personas si votaron en la última elección. Lo interesante del SOC es que eso lo hicimos más de una vez para las mismas personas, a diferencia de una encuesta normal de corte transversal que lo pregunta para la última elección. Entonces podemos de alguna forma ver la trayectoria de participación de las personas. Y en este resultado bien interesante, porque tenemos alrededor de un 55% de la muestra del SOC, y nota al pie el SOC, como en toda encuesta, se produce un tema de sobrereporte de participación electoral, ¿no? Pero vemos que un poco más de la mitad de los encuestados declaran haber participado tanto el 2013 como el 2017. De alguna forma podemos hablar de votantes habituales. Hay toda una literatura en ciencia política que habla de que el voto tiene cierta inercia per se. Si uno vota una vez, independiente de su nivel educacional, recursos socioeconómicos, lo que sea, tiende a volver a votar de nuevo, como que agarra vuelo, ¿no es cierto? Asimismo, también la abstención. Tenemos 1 de cada 5 chilenos no vota nomás, y no está ni ahí con votar, ¿no es cierto? En cambio, tenemos a un 26% de los entrevistados que son votantes ocasionales. Pueden ir una vez, pero no pueden, quizás no van en la otra. Y eso quizás son los votantes que están más sensibles a nivel de competitividad electoral, al apego que tengan con alguno de los candidatos o candidatas y cosas por el estilo. Si uno corta la tendencia anterior según grupos etarios, se produce una cosa súper interesante. Lo que es más esperable es que uno va a ver que un crecimiento bien fuerte, y esto uno lo puede colaborar cualquier encuesta, que a medida que las personas tienen mayores edades, son más propensas a votar. Uno puede discutir cuál es el mecanismo que está funcionando ahí, quizás un tema generacional o un tema de ciclo de vida. Pero más importante que eso, creo yo, que lo que nos revela la naturaleza longitudinal del SOC, es qué pasa entre estos grupos, ¿no es cierto? A diferencia de esta tendencia lineal, vemos que los abstencionistas no tienen un patrón lineal. Al contrario, las personas entre 30 y 40 años reportan mayores niveles de abstencionismo que las personas más jóvenes. Y esto quizás habla, y es algo que está dando cuenta, que algunos autores en Chile están dando cuenta crecientemente de que los más jóvenes están más politizados que esta generación, que es la que se socializa en democracia, después del plebiscito, ¿no? Esto es quizás una forma gruesa, bien gruesa de decirlo, son como los pingüinos y la generación que les sigue a los pingüinos, ¿no? Que nacen en un contexto escolar, universitario, 2011, ¿no es cierto?, más politizado, lo que se refleja en menor abstencionismo y mayor porcentaje de votantes ocasionales, una diferencia de 10 puntos porcentuales, que ciertamente es importante. Así como consultamos por participación electoral, también tenemos registro de preferencias electorales, nuevamente longitudinal, lo que nos da mucha perspectiva sobre cómo se forman y cómo funcionan políticamente los chilenos, ¿no? Entonces acá del 2017 les preguntamos a las personas por quién va a votar en esta elección que viene en un par de meses más. El terreno se hace normalmente en agosto, septiembre, octubre, y la elección, como todos saben, fue en noviembre. Y después, al año siguiente, le preguntamos a las personas, bueno, ¿y por quién votó? Y uno ve a nivel agregado bastante consistencia o estabilidad, ¿no es cierto? 23% dijo que iba a votar por Piñera, 28% dijo que votó por Piñera, 15% dijo que iba a votar por Guiller, 15% dijo que votó por Guiller. Pero esto es interesante y esto es lo que nos dan los datos longitudinales, porque este es como, si se quiere, la superficie
pero bajo la superficie pueden haber corrientes submarinas. Y eso es lo que uno puede ver si simplemente cruza la información entre por quién va a votar y por quién votó. Entonces acá tenemos en la diagonal, por ejemplo, el porcentaje de los que fueron consistentes. Entonces, del 100% de las personas que dijeron que iban a votar por Piñera el 2017, 86 votó por Piñera o reporta haber votado por Piñera en el 2018. Esto es bien interesante porque Piñera logró retener más a sus votantes que los demás candidatos y quizás eso explica en buena parte su triunfo, ¿no es cierto? En cambio, Guiller, esa cifra se reduce a un 62%, más de una caída más de 20 puntos porcentuales, y Beatriz Sánchez sigue cayendo a casi 30 puntos porcentuales menos. Entre Guiller y Sánchez hubo fuga tanto para la izquierda como para la derecha. Guiller reporta un 16% de votantes que finalmente se fueron con Piñera y un 12% que se fue con Sánchez. Y Beatriz Sánchez también tuvo pérdida hacia Piñera y también pérdida hacia Guiller. Lo que es bien interesante porque desde un punto de vista ideológico, si uno pudiera mapear las posiciones ideológicas de los candidatos, había bastante distancia entre estos candidatos y no obstante se produce fuga de votos de uno a otro. Quizás hay lo que habla aquí, presumiblemente un componente importante del electorado no orienta necesariamente sus decisiones electorales en base a ideología. Otro ítem, que tenemos un conjunto de ítems muy novedosos, muy interesantes y que son bastante inéditos, son sobre valoración de los movimientos sociales. Las encuestas típicamente preguntan sobre identificación con partidos políticos, escalas ideológicas y cosas, pero no preguntan mucho sobre movimientos sociales. Y acá tenemos una batería bastante interesante. En este caso también vamos a representar la idea de estabilidad o inestabilidad en términos de cuáles son los movimientos que las personas más valoran, ¿no es cierto? En este caso, entonces, para ejemplificar la idea de estabilidad, tenemos a Jimena, que nuevamente es muy consistente o muy estable en sus juicios. Ella en el 2016, el 17 y el 18 consistentemente dijo que el movimiento social que más valoraba era el movimiento feminista, ¿no es cierto? Hernán en este caso también es una persona muy estable, pero una persona que sistemáticamente no valora los movimientos sociales o no le tiene mayor apego hacia ellos. Entonces va a decir que no hay ninguno que valora mayormente en las tres olas. En cambio, Ignacio y Viviana son personas que tienen actitudes hacia los movimientos un poco más ambiguas o inestables en el sentido de que van cambiando el movimiento que más valoran en un punto en el tiempo o que quizás valoran uno y lo dejan de valorar en el tiempo. Entonces, con esa idea en mente, vayamos viendo cómo se comportan los resultados. Estas son las estadísticas agregadas. Acá vemos cosas también bien interesantes. El 2016 y 2017 el movimiento estudiantil logró acaparar la mayor cantidad de preferencias, sobre un 20%, aunque se pega un bajón importante el 2018. Ese bajón se explica en parte por el alza de lo que fue el movimiento Noma AFP, que el 2016-2017 registran muy pocas menciones de ser un movimiento que las personas más valoran y se pega un salto cualitativo muy grande por sobre el 30% de las valoraciones. También tenemos un alza también de importancia en el movimiento feminista y tenemos una reducción en la cantidad de personas que mencionan movimientos antidelincuencia. Lo importante de nuestra batería es que cuando le presentábamos a las personas cuáles son los movimientos sociales que más valoran, pusimos movimientos sociales de todo el espectro político, si se quiere, ¿no es cierto? De modo que pudiera reflejar toda la sensibilidad de nuestros encuestados. Y por último, alrededor de entre un 30 y un 40% de las personas en agregado, ola tras ola, reportan que no valoran ningún movimiento. Ahora, si nosotros agrupamos los patrones de respuesta, también encontramos cosas interesantes que contrastan con la diapo anterior. Déjenme el detalle. Entonces, si uno contabiliza la cantidad de personas que mencionaron algún movimiento año tras año, sumamos el 40% de la población. Si después sumamos a aquellas personas que al menos mencionan dos movimientos de los tres veces que les preguntaron la pregunta, tenemos otro 35%. Y el contraste es que es interesante, que las personas que fueron como Hernán, que siempre dicen no valoro ningún movimiento social, alcanzan solo el 8% de la población, ¿no? Si a su vez esta diapo la desagregamos en distintos, ya que esta diapo es un poco más confusa, si la desagregamos los patrones de cambio, vamos a encontrar también cosas interesantes.
solamente el 6,4% de nuestros encuestados mencionó el mismo movimiento año tras año. Es decir, fueron como Jimena. ¿Ya? En cambio, y las que no mencionan ningún movimiento, como anteriormente demostraron, un 8%. Y todos los demás son personas que van combinando distintos movimientos o pasan de valorar un movimiento a no valorar un movimiento. Esto es muy interesante porque ¿qué nos dicen estos patrones? Por un lado tenemos una alta valoración de los movimientos sociales, ciertamente mayor que la de los partidos políticos que hay en Chile, pero por otra muy dinámica, muy cambiante, lo que haría pensar que la valoración que hacen los ciudadanos de los movimientos sociales está alineado con los ciclos de movilización política de los movimientos sociales. Los movimientos sociales no son como los partidos políticos, que son entidades institucionalizadas que permanecen en el tiempo. Los movimientos surgen, tienen como momentos de máximo esplendor y después entran en cierto proceso de latencia, ¿no es cierto? Y las valoraciones de las personas claramente parecieran reflejar esa dinámica cíclica que tienen los movimientos. Sí, cuando también preguntamos por participación, bueno, ¿cuánto participa la gente en los movimientos? Tenemos alrededor de, gruesamente hablando, ola tras ola, un 2/3 de la población menciona no participar de ninguna forma, pero, y esto depende de la vara con que se miden las cosas, ¿no? Pero por otra parte, entonces tenemos casi un 30% que dice poco, que quizás esto equivale a ir a una marcha al año, ¿cierto? Y acá tenemos casi un 8-7% de personas que podríamos llamarlos los activistas, los que están participando de forma frecuente en las distintas modalidades de los movimientos. La literatura sobre movimientos sociales, como se podrán imaginar, ha propuesto muchas variables que inciden en la participación más activa o menos activa de los movimientos. Algo similar a lo que le mostraba Roberto con respecto a las normas de contacto. Desde la psicología social, una variable importante para predecir si las personas participan o no son sus referentes sociales inmediatos, sus redes sociales primarias, amigos, familiares. Y lo que acá encontramos, le voy a mostrar el tiro a la diapositiva, es que aquellas personas que se encuentran anidadas en redes sociales donde se percibe una alta valoración de los movimientos, en términos de que los demás tienden a participar, mis amigos tienden a participar en movimientos, mis familiares tienden a participar en movimientos, bueno, como se imaginará, eso impacta positivamente sobre la probabilidad de que el encuestado o la encuestada reporte participar en el movimiento. Más allá de que eso quizás siga un patrón como sociológico común, se podría decir, la magnitud de las diferencias son brutales, ¿no es cierto? Acá tenemos en el eje X los niveles de participación de mis cercanos en 2016 y acá tenemos las barras, los niveles de participación que reporta el encuestado o la encuestada en el 2017, es decir, hay un rezago de un año en esta variable. Entonces, lo que la persona reporta un año atrás, el nivel de participación, afecta fuertemente el nivel de participación presente. Y esto pasa tanto entre el 2016 y 2017 como el 2017 y 2018. Acá básicamente cuando mis cercanos nunca participan, yo también, el 1,4 equivale también a un nunca. Nunca participo tampoco. Pero si mis cercanos participan de forma frecuente o muy frecuente, yo más o menos, el encuestado o la encuestada, no yo, participa aproximadamente en un nivel a veces, ¿no es cierto? O sea, sube 3 puntos en la escala. Como le mencionaba Roberto, también tenemos datos muy interesantes sobre la emergencia del Frente Amplio. En honor al tiempo voy a tratar de ir un poquito más rápido, pero acá surge una cosa. En el 2016, previo a la elección 2017, donde el Frente Amplio logra formar una bancada de magnitud en el Congreso, nadie mencionaba al Frente Amplio como un referente identitario político, ¿no es cierto? Cuando le pregunto, ¿con cuál coalición política usted se identifica? El grueso de las respuestas son ninguna, pero las otras respuestas van a Chile Vamos y a la nueva mayoría. Pero ya para el 2017 surge con un 9% de menciones el Frente Amplio, lo que se refuerza lo que sube asciende a un 11% en el año 2018. Esto, lo que es interesante es preguntarse, bueno, ¿de dónde viene este creciente nivel de apego hacia el Frente Amplio? Entonces, acá lo que hicimos, un modelo un poquito más sofisticado, donde predecimos si la persona se identifica, menciona no el Frente Amplio como la coalición con la que se identifica, controlando por una serie de predictores. Lo que tenemos acá, ¿no es cierto? El contraste que nos interesa es esta barra, que tiene una probabilidad de identificación virtualmente cercana a 0,
y acá una probabilidad de identificación que sube a más de 0.2, es decir, como un 20%. ¿Y acá qué pasa entonces? Las personas que no se identificaban previamente con coaliciones en el 2016, pero que sí se identifican con izquierda, entre esas personas se alza en forma muy manifiesta la identificación con el Frente Amplio. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, el Frente Amplio está logrando capturar o canalizar a de gente de izquierda desafectada, ¿no es cierto? Lo que tiene sentido, ¿no? Pero no solo eso, también logra canalizar gente de izquierda que se identificaba en 2016 con otra coalición, presumiblemente en gran parte la nueva mayoría. Entonces, los adherentes al Frente Amplio, de alguna forma, son claramente personas con identificación de izquierda, pero que tanto provienen desde la desafección como desde la nueva mayoría. Y otra cosa que ha estado un poco en los medios ha sido, bueno, cuál es el nivel, la relación entre adhesión al Frente Amplio y background socioeconómico, ¿no es cierto? Y el SOC colabora esto en forma, ola tras ola, en forma bastante clara, que las personas que tienen nivel educacional universitario son mucho más propensas a identificarse con el Frente Amplio que las personas que registran menores niveles de logro educacional. Y para ir terminando, tenemos finalmente algunas diapositivas sobre actitudes hacia la democracia, que ahí esto también hay mucha literatura que habla, entonces, más allá de si te gusta tal partido o no te gusta tal partido, ¿cuál es el nivel de afección que tienen las personas con el sistema político? ¿No es cierto? Y acá tenemos dos indicadores clásicos. Uno es satisfacción con la democracia, que tiene un tinte más instrumental, que es como, ¿cuán satisfecho está usted con cómo funciona la democracia en su país? Vaya, si el gobierno es Piñera, Bachelet o lo que sea, pero la democracia, ¿cómo cree usted está funcionando? Y acá tenemos, general, en Chile hace mucho tiempo, esto se registra en forma clara, que el bulto de las respuestas se cargan hacia el lado nada satisfecho y poco satisfecho. Y el SOC es muy consistente con eso. Pero el registro longitudinal nos permite ver la evolución. Y ahí surge algo bien interesante, y que esto se refleja en otras variables como confianza institucional y otras cosas por el estilo, que hay cierto descenso en los niveles en las formas más extremas de disatisfacción, ¿no es cierto? No es que aumenten los muy satisfechos, pero sí están decreciendo los que no están nada satisfechos. Y están creciendo parcialmente las categorías intermedias. Mientras satisfacción tiene un tinte más instrumental, más evaluativo, esta pregunta, ¿con cuál de las siguientes frases usted se identifica más?, busca medir apego democrático, que está capturada a través de esta alternativa, que es la persona cuando afirma que la democracia es preferir a cualquier otra forma de gobierno. Esta es una pregunta estándar internacional que tenemos en el cuestionario. Las personas con un perfil o una inclinación más autoritaria quedarían capturadas a través de esta alternativa, que son en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Y los desafectos que han capturado en esta categoría, que a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático o uno autoritario. Y por último, la categoría ninguna, que de alguna forma yo creo que también manifiesta cierto nivel de desafección, indiferencia hacia el sistema político, ¿no es cierto? Que vemos bastante estabilidad, un leve aumento de la alternativa democrática en menoscabo de la alternativa ninguna, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es ver cómo esto fluctúa en el tiempo, porque la literatura especializada sobre, y esto tiene literatura que tiene 40, 50 años, siempre habla de que las evaluaciones instrumentales son más volátiles porque tiene este componente racional de que yo evalúo las cosas en base a si están funcionando bien o mal, mientras que el apego democrático es una cosa más normativa, más una cosa como yo soy demócrata, creo en las normas, en la parcialidad de la justicia, ¿no es cierto?, en los procesos eleccionarios, en la protección de la opinión de las minorías, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y vemos, entonces, bueno, ¿qué porcentaje de las personas respondieron en las 3 ocasiones que son democráticos? 27. Uno dice, bueno, eso quizás no es tan buena noticia. Pero por otro lado, solo un 1% de las personas encuestadas mencionó en las 3 olas la alternativa autoritaria. En cambio, otras trayectorias alcanza casi el 60%. Y para ir culminando, ahora sí que sí, hicimos una breve tipología que es combinar estas dos variables. Esta tipología es de una politóloga británica que se llama Pippa Norris, que básicamente combina las personas que expresan apoyo por la democracia con los que expresan mencionan la alternativa autoritaria,
y dividimos los niveles de satisfacción de la democracia en alto y bajo. Estos son los que mencionan respuestas nada satisfechos, poco satisfechos, y estos son los que mencionan la alternativa algo, bastante, muy satisfecho. Y entonces tenemos este cruce de 2 por 2, tenemos entonces los que están muy satisfechos y que mencionan la alternativa democrática, los llamamos demócratas satisfechos. Tenemos los que mencionan la alternativa democrática, pero que mencionan bajo nivel de satisfacción, como los demócratas satisfechos, y la distinción equivalente para la gente que menciona la alternativa autoritaria. Entonces, nuevamente, en virtud de la naturaleza longitudinal de los datos, podemos ver cómo está evolucionado. Y consistente con lo que les mostraba anteriormente, con satisfacción con la democracia, vemos un ascenso en los niveles de satisfacción, en los porcentajes de encuestados que podían clasificarse como demócratas satisfechos. Y esto está compensado por una reducción en el porcentaje de los demócratas insatisfechos, mientras que estas dos alternativas son un poco más, no muestran patrones muy claros. Si esto es una buena o mala noticia para la sociedad chilena, habrá que verlo, pero es interesante preguntarse el por qué está pasando. En la sección de preguntas quizás podemos también abordar eso, pero hay varias ideas que nosotros hemos estado tematizando. Y con esto finalmente, verdaderamente cierro, que encontramos muy interesante cruzar como perfil de ciudadano con el registro del voto retrospectivo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, detrás del apoyo a los candidatos hay distintos tipos de ciudadanos y encontramos resultados muy interesantes. Tenemos, por un lado, si se quiere, ciertas similitudes entre el perfil electoral de Beatriz Sánchez, Alejandro Guiller y Carolina Goic, con un predominio muy fuerte de demócratas satisfechos e insatisfechos. Después tenemos una categoría intermedia a Sebastián Piñera, con un predominio fuerte de demócratas satisfechos e insatisfechos, pero ya con una presencia mayor de personas de perfil que se autodeclaran como más autoritarios. Pero por último, si se quiere el patrón más distintivo, ¿no es cierto?, el que más se destaca en distanciarse de los demás, es el perfil electoral de los votantes de José Antonio Kast, donde tenemos sobre un 60% y que se pueden ser clasificados como autoritarios insatisfechos, autoritarios satisfechos, y una reducción en el porcentaje de las personas de profesión más democrática. Y con eso damos finalizado la presentación de los resultados. No quiero irme sin antes recordarles que en la página web del COES van a poder ver el informe completo. Hoy día hemos presentado en términos alrededor de 60 diapositivas de contenido. En ese informe van a encontrar más de 150 aproximadamente reformas de contenido. Y por último, cerramos agradeciéndole la participación a nuestros encuestados. No sé si habrá alguno acá. Pero sin ellos, sin la buena voluntad de la gente que está compartiendo su tiempo con nosotros, compartiendo sus experiencias, sus creencias, nada de esto sería posible. Muchas gracias. Muchas gracias a Roberto y Matías, quienes lograron la titánica tarea de presentar mucha información ajustándose al tiempo establecido. Y ahora pasamos a la segunda etapa de este lanzamiento, donde invitamos a María Angélica Bulnes y Roberto Méndez a pasar adelante junto con Roberto y Matías. Tendrán 20 minutos cada uno para exponer sus comentarios y luego abriremos la palabra para preguntas del público. Bien, vamos a comenzar. Le vamos a dar la palabra a la periodista invitada Angélica Bulnes, quien nos va a comentar con toda libertad estos resultados. Dice que empiece yo, no es mejor que empiece Roberto. Como usted quiera. Roberto, ¿querés empezar tú? No, por favor, adelante. Bueno, ya. Lo que pasa es que, lo primero es que quiero agradecer esta invitación porque me obligó a ver la presentación con mucho detalle. Entonces me obligó a estudiar la encuesta, que es realmente muy entretenida. O sea, me parece a mí que es una mina de oro para los políticos, para la gente que como yo está preocupada de las audiencias, para los cientistas sociales. O sea, hay muchos datos, pero además datos de distintos temas que incluyen no solo política, no solo salud mental, sino que bien variado. Entonces, primero, muchas gracias por la invitación por eso.
Yo encuentro que las personas que responden a esta encuesta son realmente heroicas, porque es larga, y las que la hacen también. Así que yo sé que no están acá los encuestados, pero habría que felicitarla. Roberto, yo me imagino que va a poder mucho mejor que yo analizar la respuesta. Entonces, yo lo que me centré es en lo que a mí como periodista, como buscadora, yo no veo votantes, sino que más bien veo audiencia, me salta a la vista y me llama la atención y lo que nos puede decir a nosotros esta encuesta a los medios de comunicación. Y yo creo que hay harto para nosotros, porque aunque a los periodistas y a los medios en general nos encantan los cambios, tendemos a pensar mucho en categorías fijas. Entonces están los pobres, la clase media, la élite, los que votan, los que les interesa la política, las personas con problemas de salud mental. Y esta encuesta tiene la gracia, al ser un panel, que nos va mostrando que esas categorías no son tan fijas. O sea que los pobres este año caen bajo la línea de la pobreza y el año pasado no. Y eso está bien, la línea de la pobreza yo sé que es una línea arbitraria y que la podríamos mover, pero el lenguaje crea realidad y tiene una serie de implicancias en cómo tú, si estás bajo la línea de la pobreza, te relacionas con el Estado, cómo te tratan una serie de instituciones. Entonces, es una línea arbitraria, pero es una línea que crea bastantes realidades. Y entonces, por ejemplo, en la televisión, en nuestro propio imaginario, también los periodistas, cuando pensamos en pobres, pensamos en una persona que es de una determinada manera. Y de hecho, en un reportaje, por ejemplo, sobre pobreza, yo podría usar las imágenes que usé el año anterior. Y a lo mejor no vale, no son los mismos. Entonces, creo que esta encuesta como que nos remueve en ese sentido. Es decir, bueno, a ver, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de ciertas categorías? Lo mismo los que votan, los que no votan. Hasta los indecisos tendemos a verlos como una categoría fija. Y los indecisos de hoy, esta encuesta muestra que no son los indecisos de la vez anterior. Entonces, creo que ahí hay algo ahí con el tema de la representación que esta encuesta dice y nos abre los ojos, nos muestra que somos bien porosos y que nuestras trayectorias son más saltonas de lo que pensamos. ¿Habrá sido siempre así? Bueno, es una pena que no exista la encuesta, o sea, esto va a ir ganando con los años. Me pregunto también, por ejemplo, es una pregunta para Roberto, para usted, la entrada y salida a la élite, ¿será igual de porosa que la entrada y salida a la pobreza? O sea, ¿uno entrará y saldrá de la élite o es más estática? ¿O la clase media? Creo que ahí hay hartas preguntas para hacerse con respecto a las otras categorías. Son igual de móviles. Entonces eso me llama a mí la atención. Después, hoy día en la mañana en la radio yo comenté la encuesta y mencioné que me parece que hay en los resultados políticos, me fijé yo más en la estabilidad o inestabilidad de la aproximación a categorías políticas. Entonces esto de que las categorías evaluativas son bastante menos estables que otras. Creo que eso en el fondo es de alguna manera una buena noticia, porque como en todos los estudios, los otros estudios muestran que hay grandes niveles de desconfianza a las instituciones, a la política, bueno, entonces significa que hay espacio para moverse. O sea, que hay espacio para cambiar esas malas percepciones. Yo estoy asumiendo que confianza en las instituciones y confianza en el Congreso es algo que buscamos, que deseamos. Entonces, bueno, hay espacio para cambiar las malas percepciones que hay hoy día sobre distintos estamentos de la sociedad y sobre una falta de inclinación a participar en los procesos políticos y electorales. Entonces, ya, los políticos tienen ahí una oportunidad de mejorar el ambiente. Esto no es fijo, no es algo que está como ya enquistado en la sociedad. Entonces, bueno, y ahí me pregunto yo, bueno, ¿qué rol les cabe a los propios medios en eso? ¿Qué estamos mostrando? ¿Cómo ayudamos o desayudamos en ese proceso? O si nos compete o no ayudar con eso. Hay un dato
que yo encuentro súper llamativo en relación a todo esto, que es el de la pobreza. Yo sé que esta encuesta no es representativa ustedes lo han aclarado, lo aclaran en la presentación, que no es representativa no una encuesta de caracterización socioeconómica, no es la que hacer, pero igual de todas maneras esto de poder ir persiguiendo las trayectorias de las personas, entonces que solo el 54% de estas 2.000 personas que contestan esta encuesta hayan estado los 3 años sobre el nivel de pobreza y que haya un 37% que sube y baja. Yo lo encuentro súper impactante. Y entonces, ya, yo decía, lo de las trayectorias móviles, lo mismo pasa en la salud mental. La salud mental, las personas con enfermedades de salud mental de un año, al año siguiente hay un 40 y tantos % que han mejorado, que mejoran sus síntomas. Hay otras que empeoran, hay otras que han manifestado. Entonces también el tema de la salud mental se está moviendo mucho, y ahí yo me pregunto, que es una tarea, ustedes trabajan con el MIDAP, con el Centro el Instituto Milenio de Depresión, pero hay una pregunta, si es: ¿hay más personas que están reportando casos de depresión, o síntomas de depresión, porque se están atreviendo a verbalizarlo más, o porque tenemos más casos? Es la gran pregunta que deja, me parece a mí, el apartado de salud mental, en que se ve que están aumentando los casos, y además es muy llamativo lo que pasa con los universitarios. Ustedes se han fijado este año, todos los que trabajan en universidades saben que el tema de la salud mental ha aparecido, como que irrumpió desde comienzos de año con esa protesta que hicieron en Acalao, en arquitectura, en Lo Contador. ¿Se acuerdan cuando estamos cansados? Y entonces ahí quedó claro, esto venía de antes, pero quedó claro que los universitarios estaban muy preocupados del tema de salud mental, y eso ya se ve en esta encuesta, están reportando más, y tenemos universitarios que están con más problemas de salud mental, o es que están ellos más preocupados y están más dispuestos a admitir que tienen síntomas. Eso yo creo que es un súper desafío. Y de fondo, a mí hay una cosa que es, a mí me encantaría que ustedes en esta encuesta preguntaran, porque hay preguntas sobre interés en informarse o no sobre política, por ejemplo, pero no tenemos claro qué significa informarse sobre política. A mí me gustaría el apartado periodístico, que es: ¿qué es informarse de política? ¿Qué entiende la gente por eso? ¿Y cómo se informa? ¿De política o de otros temas? ¿Dónde están buscando esos datos? Porque ese dato es bien inestable. Incluso entre quienes, por ejemplo, las personas con mayor educación tienden a ser más estables en sus opiniones sobre política, pero en este caso eso también es inestable. O sea, hay veces que están más interesados, hay veces que están menos interesados. ¿Dónde buscaron esa información? Me encantaría saber. Me da a mí toda la sensación, por algunos otros datos, que el rol que están jugando los medios de comunicación tradicionales no es tan importante en eso. ¿Por qué? Porque en la parte de movimientos sociales aparecen cuáles son los movimientos que ustedes valoran más, ¿no es cierto? Entonces aparece, el año pasado por lejos el que aparece más mencionado es No Más AFP. Y No Más AFP, me puedo equivocar, pero yo creo que fue un tema que emergió desde la calle a los medios. O sea, no fue un tema que pusieron tanto los medios. De hecho, toda la discusión previsional en los medios se da más bien en segmentos específicos. Cuerpos de negocio, diario especializado. La discusión sobre las pensiones. Un día hubo una marcha, fue el 2017, que hubo la marcha No Más AFP, que nadie estaba esperando que juntara 100.000, 200.000 personas. Fue como los medios se fueron de espalda hasta lo multitudinaria que fue esa marcha. Entonces, el movimiento más valorado no es después los medios, por supuesto, que se empiezan a hacer cargo. Si la calle es una vitrina muy llamativa para los medios, pero no aparece de los medios. En cambio, el movimiento feminista, no sé si ustedes se fijaron en la lámina, el año pasado aparece un repunte con respecto a los otros años, pero no es muy alto, no aparece como muy alto como el movimiento más valorado. Esta encuesta se hace entre julio y noviembre, ¿no es cierto? Y ya para julio el movimiento estaba
el año pasado estaba súper, claro, partió en mayo con las tomas y fue desde que se aparecen las primeras tomas, la toma de la Universidad de Chile, inmediatamente se convirtió en un tema que los medios tomaron con mucho entusiasmo porque era llamativo, o sea, tenía todos los elementos para ser muy noticioso para nosotros. Era un movimiento nuevo, actores distintos, un discurso distinto. Aparecieron además en ese momento las denuncias de Nicolás López, de Herbal Abreu, o sea, era un tema como que los medios tomaron mucho, pero no parece reflejado en una alta valoración. Hay que ver qué pasa este año, por supuesto que eso nos va a dar más señales porque ya va a haber pasado un año, pero me llama a mí la atención que fue un tema tan cubierto por los medios y que no aparece de manera tan llamativa en la encuesta. Entonces eso me hace pensar cuánto estamos influyendo los medios. Yo trabajo en un medio tradicional, los medios tradicionales en la formación de opinión. Y ahí se me cruza con otro dato, un dato que me va saltando a lo largo que veo la encuesta, que es más una intuición. Pero aparece, por ejemplo, en el tema de los migrantes, la importancia del contacto personal, o sea, cómo mejora la evaluación de los migrantes una vez que tú has tenido contactos personales con ellos, pero y además también el impacto que tiene la familia y tu círculo cercano de amigos al establecer contactos y tus evaluaciones positivas. Aparece también en el tema de redes sociales que participar en las redes sociales no te lleva a ti a participar más en marchas y movimientos sociales, y sí al revés, o sea, participar en marchas y en movimientos, en asamblea, sí te lleva a participar más en las redes sociales, ¿no es cierto? Y de nuevo también aparece el factor amigos y familia, que siguen siendo súper importantes, y además eso es como transversal, o sea, es a todas edades y a todo nivel educacional, hombre, mujer, ¿no es cierto? Se da en todos los ámbitos. Entonces, hay una cosa como con la experiencia, que de nuevo, me podrán contar ustedes mejor qué dice la literatura, qué dice, qué datos hay antecedentes del pasado, pero ha sido siempre, o sea, por supuesto que la experiencia personal siempre es súper definitiva en términos de tus creencias, pero también había momentos en que lo que te decían los medios o te decían los líderes de opinión era muy clave, tanto que probablemente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces a mí me ha pasado decir, oye, en realidad a mí me pasó esto, pero lo que dicen los medios, lo que dice la idea generalizada, dice que no es así, entonces debo estar yo equivocada. Ahora pareciera haber una cosa como al revés. Lo que digo yo es lo correcto, lo que dicen los medios o lo que dicen los líderes de opinión, los líderes políticos, no es ellos los que están equivocados, porque estamos como sumidos en una crisis de confianza. Y eso es súper interesante en todas las discusiones que hemos estado teniendo, por ejemplo, sobre los debates, la noticia falsa, el negacionismo, porque parece ser más importante mi experiencia personal, mi emocionalidad, mi círculo directamente cercano, que el dato o que lo que me están diciendo algunas instituciones de la sociedad. Y entonces eso tiene, no sé si ustedes se han fijado, pero los medios de comunicación hoy día cunden las secciones como experiencia, como a mí me pasó. Cuando yo estaba en Tendencia, en la tercera, hicimos una sección que se llama Cosas de la Vida, que se trata básicamente de eso. A mí me pasó esto. Era un caso, por ejemplo, yo tuve mi guagua en el auto. En casos raros, situaciones raras que le pasan a la gente o no tan raras. Yo me enfermé de esto. Yo soy tierraplanista. Cualquier. Y esa sección era lo que más cliqueaba el fin de semana por lejos. Como el mayor cliqueo, no siempre, pero era una sección que todas las semanas le iba muy bien en términos de cliqueo, porque es la experiencia, yo no te estoy presentando datos sobre cuántas mujeres tienen guagua en el auto, o cuántas personas son tierraplanistas en Chile, sino que es la experiencia. Y entonces se relaciona un poco con algo que yo veo en esta encuesta. Que aparece también de alguna manera, no está descrito así como explícitamente, pero algo de eso también se puede sentir en los temas políticos, en los temas de convivencia, algo hay muy fuerte con la experiencia. Y bueno, tengo muchas preguntas que me gustaría como conversar
con ustedes, pero en general esas son las cosas que a mí desde el ámbito medio y periodismo me van saltando, me hacen dar luces sobre lo que dice esta encuesta. Muchas gracias, Angélica. Roberto, ¿tienes la palabra? Gracias, tocayo, y mucho Roberto en esta mesa. Bueno, yo quiero en primer lugar hoy felicitar a los responsables de este estudio tan interesante, creo que es una tremenda contribución, a Roberto González, Dante Contreras, todo el equipo de COES, que es muy amplio, muy heterogéneo, y también este esfuerzo notable de 4 universidades, la Católica, la Chile, Diego Portales y Adolfo Ibáñez. Creo que esta encuesta es importantísima, y digo importantísima por los temas que son los focos de los cuales depende nuestra convivencia, nuestros conflictos, nuestra capacidad de salir adelante, de crecer, cómo entendamos estos problemas y, por supuesto, el mundo político sepa tomar las decisiones correspondientes. Pero también es importante por la metodología, el enfoque que se usa lineal a través del tiempo, que a pesar de que todavía es corto, lo que estamos analizando es una serie que en términos históricos es muy corta, 3 años, pero hay que tener paciencia con las series, por supuesto. Hay otras, yo me he dedicado toda mi vida a eso, y el trabajo, el estándar de calidad del trabajo me parece que es excelente, por eso también digo que es muy importante, y también por la transparencia, la entrega de los datos, la accesibilidad a ellos, así que yo creo que es un trabajo importantísimo. Y cuando Roberto González me invitó a comentarla, me sentí feliz. Yo trabajé 40 años en encuestas, entonces que me inviten a comentar una encuesta tan importante es como que invitar a un gato a una carnicería, digamos, o sea, la disfruté, realmente disfruté. Entonces voy a comentar las cosas que me llamaron más la atención de los resultados, son muchos, así que no voy a poder referirme a todo, y también voy a hacer énfasis en algunas ciertas diferencias que yo tengo en cómo leí los datos, a cómo tengo la impresión de que en lo que nos presentó Matías o en lo que está escrito, el documento que yo vi, se lee. Voy a tomar como así tema por tema. Uno, el conflicto barrial, el conflicto territorial. Lo que dice el estudio, y que lo presentó Matías recién muy bien, es que el nivel de conflictividad o la relación de los vecinos con su entorno geográfico inmediato, que eso es el barrio, ¿no es cierto?, donde está ubicada la vivienda. No se refiere a los traslados de las personas, a los lugares de trabajo, no, se refiere específicamente a su entorno geográfico inmediato al hogar donde vive. Y el estudio lo que dice es que el nivel de conflictividad con ese entorno es bajo. Es más, diría yo, es muy bajo. Más aún, sorprendentemente bajo. En una escala de 1 a 5, en que 1 sería 0 conflicto con sus vecinos, con lo que está pasando ahí, y 5 sería mucho, un conflicto permanente, el promedio de toda la encuesta es 1,8. No vi yo en el informe cómo se distribuye en eso de 1 a 5, lo que yo vi se reportó sobre el promedio de 1,8, pero para que una escala de 1 a 5, de un promedio 1,8, quiere decir que todos están entre 1 y 2, o a lo mejor muy poquititos en los valores mayores, no sé, pero para efecto del promedio, valga lo que valga, es 1,8. Y ese promedio es estable. En los 3 años de la medición, 16, 17 y 18, se mantiene prácticamente idéntico. Y tercero, es sorprendentemente parejo por estrato socioeconómico. Es decir, aquellas personas de mayor estrato socioeconómico y las de menor estrato socioeconómico tienen similarmente bajo conflicto con su entorno inmediato. O sea, están igualmente satisfechos, diciéndolo en positivo, igualmente satisfechos con su entorno inmediato. Entonces, uno lee este conjunto de datos que se refieren al barrio y ¿cómo lo leo yo? Digo, bueno,
Lo que el estudio dice es que hay una buena relación de las personas con su entorno a nivel agregado, a nivel mayoritario, estable en el tiempo y no muy diferente por estrato. Fíjense, lo único que se ve un poquito mayor es la región metropolitana y el norte, que son un poquito más conflictivos con sus entornos. Y el análisis que hace el estudio de este mismo dato, que lo haya positivo, es que estos datos reflejan el carácter estático de la segregación territorial. ¿Dónde, digo yo? ¿Qué dato dice que esto refleja el carácter estático de la segregación territorial? O sea, los mismos datos yo los leo un poco distintos. Si uno se va al tema de seguridad, el estudio dice que el 17% de la muestra se siente inseguro con respecto a la criminalidad o a ser víctima de la delincuencia. Que es un dato que a mí me hace mucho sentido porque es lo mismo que refleja la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, que la hemos hecho desde el año 1992, y el nivel de alto temor a ser víctima de la delincuencia ha fluctuado entre 15 y 20% a través de todo este periodo tan alto. En los periodos altos da cerca 20, en periodos más bajos 15, aquí la encuesta da 17, o sea, da perfecto, coincide con eso. Pero lo interesante es que viene a la baja, en general, en la serie de 3 años, viene disminuyendo. Y la estigmatización es moderada, algo más, no hay mucha diferencia de estigmatización por estratos, sino que solamente en las grandes ciudades, como la región metropolitana y el norte, las ciudades del norte, que es el Antofagasta, hay un poco más que en el resto. O sea, en general, yo diría que el estudio muestra una buena y en general con una tendencia estable a mejorar de la relación de las personas con su entorno geográfico. Esa es una visión que tengo de ese capítulo del estudio y una diferencia que tengo entonces con la lectura que hace el informe al que yo tuve acceso, por lo menos, de estos mismos datos. Segundo, referirme brevemente al tema de ingresos y pobreza. Es cierto que el estudio no es representativo o comparable, debería decir más bien, de otros estudios de medición de pobreza. Sin embargo, el ingreso promedio de las personas que trabajan en esta muestra es de 630.000 pesos para el año 2018, para la última medición, 630.000 pesos. Que no es tan distinto a la estimación de CACEN 2017 de ingresos del trabajo, que da total de ingresos del hogar de 776.000 pesos. Aquí se habla de ingresos individuales, de tal manera que es lógico que hay una diferencia, pero la encuesta CACEN considera muchas otras fuentes de ingresos. De hecho, en la CACEN, el 85% de los ingresos de las familias proviene del trabajo, el 15% proviene ya sea de transferencia del Estado, rentas, asignaciones que hace la encuesta, es muy complejo, pero solo 85, proviene del trabajo y el resto viene de rentas o asignaciones del Estado. Entonces son bastante consistentes los datos de ingresos familiares de CACEN y de esta encuesta. Lo que no es consistente para nada es los niveles de pobreza. Los niveles de pobreza, que yo ahí se lo comenté a Roberto, hay una diferencia muy grande porque el estudio 2018 de esta ola marca 29% de las familias en pobreza. CACEN tiene 9%. En fin, ahí hay una diferencia muy grande y ese 29 varía mucho de año en año, demasiado para mi gusto, 29, 16, el año 17 baja a 21, el año 18 vuelve a subir a 29, hay una variabilidad bastante alta de año a año. Pero
lo que llama la atención, sí, es lo que Angélica se refirió también, es este tránsito que solamente una metodología como la de este estudio permite escudriñar, que este tránsito entre ser pobre y no ser pobre, que afecta a un porcentaje muy grande de la población. O sea, efectivamente 54% de la población es pobre, perdón, es no pobre los 3 años, 16, 17, 18, otro 9% es siempre pobre, 16, 17, 18, pero queda este 37% que se mueve. Entonces, aquí la gran lectura es que hay un gran porcentaje de la población, 37%, o un tercio aproximadamente, que se mueve, oscila, es muy relevante el tema de la pobreza, es muy cercano, de repente está, de repente sale de la pobreza, pero vuelve a caer, en fin, hay una dinámica que nos permite entender mejor que solamente el mero dato de decir, bueno, la pobreza hoy día es 9%. Tomemos el dato de Casen, digamos, es 9%, que coincide con la gente que es siempre pobre los 3 años, eso coincide. No sé muy bien por qué, pero sucede eso. Entonces yo digo, la pobreza no afecta solamente al 9, en realidad afecta al 33, a un tercio de la población, que son los que están ahí, que de repente un año están, un año salen o vuelven a caer. Brevemente quería referirme al tema de la meritocracia, que Matías no lo mencionó tanto en la presentación que hizo, pero que a mí me pareció extraordinariamente interesante. Lo que dice la encuesta, el SOC, es que la sociedad chilena es extraordinariamente meritocrática. Extraordinariamente meritocrática. Lo que dice, por ejemplo, que para surgir en Chile, lo más importante son 3 cosas, sí, pero lejos después la otra. Primero, educación; segundo, trabajo duro; y tercero, ambición. O sea, esa es la visión que los chilenos tienen de qué es lo que se necesita para salir adelante en este país. Educación, trabajo duro y ambición. O sea, una visión muy de mérito, de esfuerzo, y tiene poco que ver con las condiciones, con los pitutos, que la familia de origen sea poderosa, o sea, con ingreso, marca 60%. O sea, incluso estas primeras 3, educación, trabajo y ambición, han venido subiendo en los últimos 3 años. O sea, nos estamos haciendo más meritocráticos todavía de lo que era antes. Pero lo más sorprendente, y que yo creo que es uno de los resultados que vamos a tener que estudiar con mucho ojo cuando lo veamos, cuando publiquen las bases de datos, pero donde también tengo una diferencia de interpretación con el análisis que yo recibí, es que este índice no lo dije, ellos hacen un índice meritocrático, en que crean una variable en que suman algunos de estos ítems como que hablé, educación, trabajo duro, ambición, y forman un ítem que va de 1 a 5, en que una persona con un 1 sería nada meritocrático, o sea, no cree en la educación, el trabajo duro, la ambición, sino que son otras cosas, y 5 sería súper meritocrático. ¿Saben cuál es el promedio nacional entre 1 y 5? 4. O sea, un país súper meritocrático. Pero, además de eso, todos los estratos socioeconómicos, o sea, los altos, medios y bajos, todos son igualmente meritocráticos. Esto sería una excelente noticia porque una sociedad meritocrática modera los conflictos sociales, porque las desigualdades al final son un tema de mérito, ¿no es cierto? Hay que esforzarse para salir adelante y al que se esfuerza le va bien y el que no se esfuerza no le va bien. Estoy leyendo la encuesta que comentamos. Yo lo interpreto este resultado positivamente. Y digo, qué interesante, todos los estatus económicos son meritocráticos. El estudio no hace lo mismo que yo. El estudio lee esto y dice,
los distintos estratos socioeconómicos son, comillas, aparentemente iguales. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué aparentemente iguales? Son iguales. 4 y 4 es igual a 4. No, dice. Porque los motivos para ser meritocráticos son distintos. La gente de nivel alto es meritocrática para justificar su situación de privilegio. En cambio, la gente pobre que es meritocrático lo hace para resolver la disonancia cognitiva de su situación de pobreza. Yo soy pobre porque no me esforcé. Entonces dice, los dos son meritocráticos, pero por razones distintas. No sé en qué parte del estudio se lee eso, pero yo no lo leo así. Yo, al revés, lo que veo, los números, que son igualmente meritocráticos. ¿Por qué motivos son meritocráticos? Si es la disonancia cognitiva o la justificación del privilegio, me queda oculto. Me gustaría hablar bastante del tema político. No sé, ¿alcanzo todavía? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Ya, la salud mental la voy a dejar para más adelante, pero tengo dudas sobre eso. Es demasiado depresiva la sociedad chilena según esos datos. Pero hablemos de la votación entonces. Sí, los partidos, hablemos de la votación, de la elección, atendiendo que tengo algunos candidatos aquí en la sala que podrían estar interesados. Bueno, la serie cubre 2016, 2017 y 2018, que claro, coincide con una elección presidencial y parlamentaria justo en el medio, ¿cierto? Así son la serie de tiempo, pasan cosas y obviamente que esto pasó eso, entonces tenemos una elección presidencial. Y obviamente eso crea algunos problemas en algunos datos, creo yo, algunas de esas oscilaciones que se ven en la persistencia, algunas variables se explica, creo yo, por ser un periodo eleccionario, pero también es una tremenda oportunidad porque permitió seguir el antes y el después de la elección, o sea que yo ahí, fantástico. Entonces, un primer dato interesante es que si tomamos los mayores de 18 años, que es lo que representa esta encuesta, un 50% aproximadamente son personas que van a ir a votar siempre o con una alta probabilidad. Si uno toma la probabilidad que esa gente que vota, que dice que va a votar, etcétera, es como votaron en las dos elecciones, de hecho, es del orden de un 50%. Hay otro 20% que no vota nunca. No fue a ninguna elección, no fue a votar y probablemente no va a ir a votar en el futuro. Y con eso completamos el 70% de la población. Y queda un 30%, que es un grupo altamente variable, que puede ir a votar o no ir a votar, dependiendo si se motiva, si se enoja, si se asusta, si pasan cosas que lo muevan. Y el resultado en la elección se va a jugar probablemente muy fuertemente, en el mundo está pasando eso, por si ese 30% va o no va a votar. Aquí en Chile últimamente ha estado no votando, porque hemos estado por participación del orden del 50 o menos. Yo creo que el estudio da una oportunidad para meterse más en quiénes son cada uno de estos tres grupos, los que no votan nunca, los que votan siempre y los que pueden o no pueden. Hay algunas cosas más o menos obvias, pero los jóvenes están muy sobre representados entre los que no votan nunca, y los mayores de 40 y sobre todo los mayores de 65 son muy votantes. O sea, que hay una diferencia de edad, más que, por ejemplo, estrato socioeconómico, nivel de pobreza, en general no afectan tanto eso como es edad. O sea, un factor generacional el que explica fundamentalmente que las personas hoy día voten o no voten. Y la elección la deciden los mayores de 50 años, para bien o para mal, o la decidimos los mayores de 65 incluso. La Piñera, en la
en esta posibilidad que da la encuesta, ¿no es cierto?, de que le preguntaban primero por quién quería votar y después le preguntaban a la misma persona por quién había votado, ¿no es cierto? Eso es lo que permite el diseño longitudinal, ¿no es cierto?, o de panel. Piñera tuvo la habilidad, o le sucedió, en fin, de que tuvo una capacidad de retención de la gente que decía que iba a votar por él y que efectivamente votó muy superior a sus contendores, sobre 80%. Y en cambio Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé, o Guillé y Sánchez, que llegaron en la segunda y tercera posición, lo que muestran es una enorme cantidad de trasvasije. De Sánchez a Guillé, de Guillé a Sánchez, que probablemente si hubiera sido mediciones más frecuentes que una vez al año, eso debe haber sido muy intenso. Y ese trasvasije finalmente no solamente se produce entre Guillé y Sánchez, sino que al final incluso algunos, y no pocos, se fueron y votaron por Piñera. Entonces, me da la impresión de que los datos sugieren que la competencia interna debilitó fuertemente las opciones de Guillé y de Sánchez. Que finalmente esto que la gente dudó y comparó y se movió de Sánchez a Guillé, de Guillé a Sánchez, finalmente terminó dañando a ambos dos. Y debilitó finalmente la opción de centro-izquierda y favoreció la opción de centro-derecha, que era Piñera. Lo cual me hace pensar que probablemente la lección que las coaliciones pueden sacar de esto es que usar la primera vuelta en vez de primaria es una decisión desastrosa del punto de vista político. O sea, el conflicto Guillé-Sánchez debería haberse dirimido antes en una primaria y no Pero Roberto, en la primera vuelta. Ahí tengo una pregunta yo, porque como venían también los datos con respecto al Frente Amplio, claro, en el fondo fue malo para los dos candidatos, pero pareciera que fue bueno para el Frente Amplio, porque el Frente Amplio se pega una crecida precisamente que no estará relacionada con que tuvieron una candidata. Sí, había una diferencia en eso y yo creo que finalmente también. Toda la gente que iba a votar por el Frente Amplio no se puede medir en ese momento la importancia que tenía, la significación que se le podía dar al Frente Amplio. El problema era una elección presidencial. Se estaba determinando quién, dentro del espectro ideológico nacional, iba a tener la capacidad de gobernar el país. Claro, Perfecto. pero que el Frente Amplio no tenía, probablemente nunca pensó que podía ganar, pero se posicionó como un conglomerado, digamos. Y tuvo una, Sí. que fue la inicial, que es la que usted plantea, que si eso se hubiera dirimido en una primaria anterior, previa, habría llegado la concentración, porque si usted suma los porcentajes que sacó Guillermo con los de Beatriz Sánchez, tendríamos un presidente hoy día de la nueva mayoría. Ya, déjame terminar antes de que sigamos con esto. Bueno, la otra cuestión interesantísima también que da el estudio es la relación de estas tipologías en relación a la valoración de la democracia y la votación por los candidatos. El estudio, ¿no es cierto?, cruzando la variable valoración de la democracia y satisfacción con la democracia, crea estos 4 tipos, ¿no es cierto?, de satisfechos con la democracia y no satisfechos con la democracia. Y en general el estudio lo que muestra en este periodo de 3 años, y ahí también tengo alguna diferencia de interpretación, es que la satisfacción con la democracia sube de entre el 16 y el 18. No es muy alta, pero claramente la tendencia es positiva. Por ejemplo, los que creen algo en la democracia, ¿no es cierto?, sube algo o mucho de 22 a 31, que es preferible a cualquier otro sistema político. Va subiendo de 49% a 50% el 17, a 55% el 18. O sea, la tendencia en este periodo de 16-18, con elección entre medio, es que la confianza
y la satisfacción con la democracia mejora. Entonces, de las cuatro tipologías, los que más suben de ese cuadrante que mostró Matías es la tipología demócratas satisfechos. Es el grupo que crece de 29 el año 16 a 44, o sea, no es que suba poco, sube mucho. Y el que baja son los demócratas insatisfechos, que van de baja. Entonces, uno dice, ¿qué puede decirnos esto para el futuro? Si uno mira los resultados de por quién votó cada una de estas tipologías, vemos que los demócratas satisfechos, que son los mayores, eran la mayoría de la votación de Guillé, de Sánchez, de Carolina Goich, de Piñera. En esos grupos la mayoría eran demócratas satisfechos. En la votación de Marco Enríquez Ominami, que eran pocos, la mayoría era demócratas insatisfechos. Y resulta que demócratas insatisfechos hoy día hay todavía menos que antes. Los que votaron por José Antonio Kast, la mayoría era autoritario, satisfecho y no satisfecho. Esos están estables. Lo que crece significativamente en estos últimos 3 años son los demócratas satisfechos, lo cual me hace pensar a mí que la opinión pública hoy día va a ser más favorable a candidatos moderados. No hay ninguna indicación de este estudio que nos indique polarización, aparición de líderes extremos, que está incluso en algún titular de ustedes. No hay ningún dato que diga eso. Todo lo que yo leo aquí es una mayor valoración de la democracia, una más alta satisfacción con la democracia, un crecimiento de demócratas satisfechos que favorecen y favorecieron en general candidatos moderados, incluyendo Beatriz Sánchez en este grupo de candidatos moderados. Bueno, yo creo que ya hablé mucho, podría seguir. Eso por ahora. Gracias. Ahora tenemos 15 minutos, 20 minutos para recibir preguntas del público y comentarios, reacciones, meditaciones. Allá hay una pregunta, Cristóbal. Y allá también tenemos 3 preguntas. Y hay un micrófono circulando. Sí, no, bastante rápido. Buenas tardes. Gracias. Sí, el aumento en el porcentaje de gente que valora la democracia tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela y la fuerte llegada, no solamente a Chile, sino al resto de los países latinoamericanos de migración proveniente de allá. Si hay un vínculo ahí. ¿Eh? Gracias. Gracias. ¿Vamos a tomarla o...? ¿Cristóbal había levantado la mano hace la cuestión? María, una pregunta que se vincula con lo que estaban conversando al final sobre el apoyo a la democracia, y es ¿cómo lees tú ese dato? Porque si bien es cierto que tú dices hay un 1% de personas que son 100% autoritarias a lo largo del tiempo, lo cual uno puede decir una buena noticia, son poquitos los totalmente autoritarios, pero también a mí me llama la atención que solo sea un 25% de los chilenos que sean sistemáticamente democráticos. No me acuerdo ahora la cifra, pero era un número bastante grande de las personas que oscilan a lo largo del tiempo. Roberto Méndez recién dice, bueno, aquí no hay temor de polarización a autoritarismo, pero yo leo ese dato y a mí personalmente me asusta. O sea, solo un 25% de los chilenos dicen de que son fielmente democráticos y el nivel de oscilación, a mi juicio, es bastante alto y por lo menos yo lo leería como una preocupación para el sistema político, pero no sé cuál es tu interpretación al respecto. Muchas gracias. Había un caballero allá al fondo también que tenía una consulta. Yo tengo un par o 3 de preguntas. La primera es, había una lámina en donde habían 2 gráficas. Una era en donde no variaba mucho la estabilidad de las respuestas, en donde una era de identificación de las personas y la otra era básicamente de valoración de entes del Estado. ¿Existe algo así, pero para los medios de comunicación? ¿La gente se identifica con los medios de comunicación o valora más bien lo que hacen en el día a día?
Okay. La segunda es en cuanto a la gráfica de las mujeres con depresión. Me llamó mucho la atención que a medida de que las horas laborales van subiendo, las mujeres presentan más depresión. ¿Tiene que ver esto con la remuneración de las mujeres o con la dinámica que presentan en el hogar? Porque quizás se siguen haciendo cargo de los hijos, entonces llegan con mayor horas laborales y además tienen que hacerse cargo del hogar. Y la número 3, con la conflictividad entre los vecinos del barrio. No vi ninguna lámina que dijera cuál es el nivel de contacto de los vecinos del barrio, porque si a medida que va pasando el tiempo tienen menos contacto con los vecinos, quizás por eso también va bajando o se mantiene el nivel de conflictividad. Ok, muchas gracias. ¿Respondemos a las preguntas y hacemos otra ronda? Sí. Ok, entonces parto yo mismo con las referidas a democracia, pero los invito a sumarse si quisieran. Sí, le vamos a dar la palabra a usted en primera persona después de esta ronda. Si no sumamos demasiadas preguntas, al final no las abarcamos, ¿le parece? Para ser muy breve en honor al tiempo, el vínculo Venezuela-valoración de la democracia puede ser interesante, pero es una pregunta netamente empírica. Uno podría especular distintas posibilidades. No tenemos, lamentablemente, preguntas, ítems en la encuesta que yo creo que nos permitan valorar eso. No tenemos temas de relaciones internacionales o cosas por el estilo. No obstante, eventualmente podría haber algo. Mi inclinación a las tendencias de reducción que mencionó muy bien, muy detalladamente Roberto, al aumento de los demócratas satisfechos. Algo tiene que ver probablemente el proceso eleccionario. Las elecciones, hay evidencia internacional que habla de que las elecciones tienden a incrementar la afección política, ¿no es cierto? Y también creo yo hay algunos medios. Durante el 2014 y 2015 los chilenos fuimos constantemente bombardeados día a día acerca de la corrupción de la clase política en sus distintas versiones. Estoy pensando Cabal, Penta y muchos de los etcétera. Y eventualmente nos dejaron de bombardear en forma tan seguida, ¿no es cierto? Entonces, también creo yo que hay un espacio para como normalización, de alguna forma, en el sentido de que nuestros niveles estaban deprimidos porque estábamos expuestos a información monetaria y quizás eso está ascendiendo. Respecto a la idea, a la pregunta del profesor Rovira, también estos datos, ¿cómo los interpretamos? Súper difícil, ¿no? Yo me voy a escapar de la pregunta difícil y voy a decir, yo creo que necesitaríamos analizar los datos en más detalles para poder llegar a un diagnóstico más contundente. Sí agrego a eso que felizmente tenemos los datos temporales, entonces, en el fondo, quizá, no sé, por ejemplo, una persona que menciona 2 veces que es demócrata de las 3, ¿lo podemos considerar demócrata? ¿No es cierto? Como es bastante sólido ese nivel de respaldo, ¿no? Entonces quizás hay que robustecer la construcción de estas categorías con la dimensión tiempo para llegar a un diagnóstico un poco más preciso. Pero yo creo que hoy día todavía hay como bastante nebulosa aún. Sí, yo creo que relacionar este aumento en la valoración de la democracia con lo que ha ocurrido en el exterior, especialmente en Venezuela, no se puede comprobar, pero yo tengo una sospecha que hay una relación importante, o sea que el descalabro de los regímenes no autoritarios, especialmente el caso venezolano, ha sido tan dramático y ha afectado tan directamente a la población chilena que hemos recibido, ¿no es cierto?, una parte importante de emigrantes de esos lugares, cientos de miles de personas que están en la sociedad chilena y están opinando, están influyendo, ¿no es cierto?, más el impacto que ha tenido el proceso en general. Eso creo yo que puede haber afectado esta alza en la valoración de la democracia. Así, yo creo que efectivamente un efecto comparativo, la democracia al final es el menos malo, creo que hay una pregunta de cualquier otro régimen político. Creo que probablemente en el oleadas posteriores sería bueno ir un poco a ver estas cosas si tienen relación o no, pero yo
tiendo a sospechar que sí. De hecho, una de las hipótesis que había escrito es justamente que eso explica en parte este crecimiento de la democracia. El hecho de que haya habido elección el año 17 puede también haber afectado positivamente a la democracia, pero no estoy tan seguro porque el año 18, que ya era post-elección, volvió a crecer el apoyo por la democracia. Y la otra pregunta muy interesante es si bien es cierto que el autoritarismo o los grupos siempre autoritarios son muy bajos, el 1%, lo que decías tú, pero que solamente un 25% tenga baja persistencia, ¿no es cierto?, baja estabilidad en su apoyo a la democracia. Yo creo que hay un artefacto aritmético, porque una variable que se está moviendo, en este caso mejorando, va a tener baja estabilidad. No sé si me entiendes. Algo que está subiendo no es estable, porque está subiendo. Entonces, yo creo que algo de eso hay en la medición de estabilidad, que tengo la impresión que afecta algo que se mueve, entonces es menos estable. Pero se está moviendo en la dirección correcta, que es hacia la mejoría. Entonces, yo no lo veo como un signo de debilidad democrática, esto que solo un 25% sean estables en su valoración de la democracia. Eso es lo que podría agregar. Yo tengo un comentario. Es que a mí la parte o sea, a mí me parece que la peor noticia que trae esta encuesta es con respecto a lo inestable que es la adhesión a la democracia. Me parece que un 24%, 24, 26, diga a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario, es malo porque además la experiencia de la dictadura todavía es muy reciente en este país como para que se haya olvidado. Entonces, yo encuentro que es una... Ahora, esta encuesta es comparable con otras, ¿o no? O sea, esa pregunta está en un montón de otras... Sí, y tienen más o menos idea de cómo anda en relación a países del barrio. O sea, esa pregunta famosamente consultada en los barómetros globales, en el caso latinoamericano por el Latino Barómetro, dirigido por Marta Lago, y yo me atrevería a decir que a nivel agregado se mueve está bastante cerca. Muy cerca. Sí, el registro Latino Barómetro, el apoyo a la democracia fluctúa entre un 50 y un 60 año a año, con ciertas fluctuaciones quizás un poco más arriba, y eso lo ha hecho desde mediados de los 90 hasta la fecha. Ya, perfecto. Y alguien preguntó algo sobre si había como algo con los medios, sobre si había encuestas que hicieran como identificación con los distintos medios. En general los medios tienden a estar más preocupados por el corto plazo, o sea, nos vieron, no nos vieron, no hay, puede que algún medio tenga para sí mismo, pero no hay así como de identificación. Y además que precisamente uno de los grandes desafíos que hoy día tienen los medios es que se les están diluyendo las marcas por las redes sociales. Entonces tú consumes información vía Twitter, vía Facebook, y nunca te enteraste si venía de MOL, de La Tercera, de Tele 13. Entonces hay una cosa como, probablemente la gente está menos identificada con las marcas. Yo puse un segundo, exactamente se me fue a mencionar ese punto, pero para que quede claro como el agua, no tenemos ítems sobre identificación o valoración hacia los medios de comunicación. Trabajan muchos investigadores asociados a esta encuesta, entonces siempre el espacio es menos del que uno quisiera, pero sí, es un tema muy importante. Exacto. Me gustaría comentar dos temas importantes a propósito de la pregunta de Cristóbal y la reflexión de Roberto. La gracia de tener datos longitudinales es que nosotros vamos a entrar en distintas fases analíticas. Hay varias técnicas más sofisticadas que hoy día no están representadas acá. Algunos de los trabajos que hicimos acá tenían esos análisis, nosotros no hemos querido entrar en ese detalle, pero hay técnicas que permiten hacer lo que se llaman análisis de las trayectorias. Y eso permite hacer un mapa más preciso, justamente para poder mirar cómo se comportan aquellas personas que tienen distintos, llamados así, perfiles en el tiempo. Eso requiere tener harta información, ya tenemos al menos 3 puntos, y teniendo más puntos vamos a poder tener una mirada más global de la estabilidad de esas trayectorias o no, que también pueden fluctuar en el tiempo. Hay otro tipo de técnica que se llama análisis de Crosslack, que es un término bien técnico, pero que también permite estudiar cambios en el tiempo y cómo ciertos factores van prediciendo ese cambio con ciertas características a lo largo del tiempo y qué mecanismos pueden operar. Son técnicas, algunos de los análisis que están aquí están hechos con eso, pero evidentemente viene una etapa analítica mucho más sofisticada. De hecho, vamos a organizar un seminario
comillas, más técnico, de manera que podamos explorar estos análisis que nos van a ayudar a la reflexión. Pero quiero tomar a propósito de la pregunta del contacto con los vecinos y lo que mencionabas tú, Angélica. Efectivamente, la experiencia de vida de las personas, si hay algo que hace en particular nuestra disciplina, la psicología, es mostrar que nosotros muchas veces, para bien o para mal, la experiencia dictamina muchas veces lo que creemos, hacemos y pensamos. Por la influencia de otros, pero también estimula también nuestros sesgos. Entonces, si uno tiene experiencias más restringidas, vive en entornos donde tiene menos contactos con otros, cree que la realidad se configura de una determinada manera. Las personas, por ejemplo, que mostramos acá sistemáticamente, que tienen menos interacciones sociales con otros grupos, esas personas tienen en general, aquí y en todas partes del mundo, más prejuicios, se sienten más amenazados, tienen más creencias negativas en general. A medida que empiezan a tener experiencias de contacto, especialmente positivas, también existe el contacto negativo, esas creencias cambian. Entonces, claro, nosotros los seres humanos validamos nuestras creencias, nuestras convicciones, también a partir de la experiencia. Pero si la experiencia es muy restringida, esa experiencia nos puede mapear, y por eso estudiamos el rol de las normas. El hecho de que uno esté en un entorno a veces más segregado, eso también va a influir en nuestra manera como percibimos el mundo, cómo creemos es importante participar políticamente o cómo juzgamos a nuestros vecinos. Entonces, teniendo no contacto con los vecinos, hay otra batería de ítems que están en esta encuesta, que hay más detalle en el informe global que van a ver más rato, que hablan, por ejemplo, cuánto uno se identifica con el barrio. Uno no se puede identificar con los barrios si no tiene un nivel de adhesión, donde uno se percibe parte de ese barrio. Esa membresía también tiene correlatos positivos. Entonces, hay muchas cosas que por extensión y por este espacio no hemos podido cubrir acá y que van a seguir siendo materia de análisis y reflexión hacia adelante y que justamente tienen esa virtud, que nos van a ayudar a pensar y poder entender esto que decía Angélica, que en realidad salirnos de estas concepciones más estancas. Los grupos son de una determinada manera, los chilenos somos de una determinada manera. No, pues los que viven en el norte tienen una realidad distinta. Hombres y mujeres viven realidades distintas, la pobreza es dinámica. Este estudio lo que busca ayudar a que nosotros como sociedad pensemos acerca de esos cambios y que justamente los medios de comunicación ayuden a reflejar esa variabilidad. Hay una amplia literatura en la influencia social, los medios sí son muy influyentes, son muy importantes. Por cierto, la experiencia uno la valida con su propia interacción, con su propia red, pero los medios sí tienen alta influencia y por tanto es crítico que los medios también tengan esa, comillas, convicción de poder capturar esa variabilidad para evitar los sesgos que también operan. Sigamos con la ronda entonces. Estamos a la hora. Lamentablemente se nos vino la hora encima. Me disculpo con las personas que levantaron la mano en la ronda anterior y no alcanzamos a recibir sus preguntas. Como compensación mínima les invito a todos a continuar con la conversación y discusión en un cafecito afuera de la sala. Y por último les agradezco su presencia, comentarios e ideas. ¿La encuesta queda disponible cuándo, dónde? Sí, o sea, esta presentación, por ejemplo, queda abierta. Este informe extendido ya está disponible en la página www.coes.org. Muchas gracias. CL, perdón. Muchas gracias.